compartir algo que está en el Pirkei Avot, el libro de sabiduría hebreo. Todo aquel que honra a la Torá. Sabemos que la Torá es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todo el que honra a la Torá. Cuando hay alguien que interpreta en la Torá las palabras con letras faltantes y redundantes, y muestra la razón de cada corona sobre una letra, explicando que no hay cosa sobrante, no hay honor de la Torá más grande que este. Asimismo, quien honra el rollo de la Torá y su pergamino, y quienes se ocupan de ella, también forman parte de quienes honran la Torá. Entonces hoy nosotros nos llevamos esa bendición de honra a la Escritura, especialmente al concepto de Torá. Cuando nosotros basamos nuestro estudio en la base del fundamento de la fe hebrea, que hoy se conoce como judaísmo. Ese es el nombre que se le ha dado a la religión que obedece la Torá, judaísmo. Que sería bueno entender de a qué se refiere el judaísmo y qué vino a hacer el Mesías. Porque a nosotros se nos ha enseñado que el Mesías vino y fundó una nueva religión, y es la cristiana. Vamos a tener en cuenta esos detalles, porque de pronto no es así. Amén. Por amor a las visitas, quiero que tengamos en cuenta que la Escritura se estudia bajo 3 parámetros. ¿Ok? Y quiero que tengamos en cuenta esos 3 parámetros en el estudio. Primer parámetro: Hechos 17:29. Hechos 17:29. Quiero que me lo busque el hermano Patricio. Primera de Corintios 4:6, la hermana Diana. Y Deuteronomio 6:4, confirmado por el Mesías en Marcos 12:29, y ese lo leo yo. Marcos 12:29. ¿Ok? Hago este pequeño preámbulo con el único objetivo de que nosotros caminemos de la forma correcta cuando estudiamos la palabra. La palabra de Dios ella misma da los parámetros de cómo se debe estudiar la Escritura. Entonces, el hermano Patricio ya tiene Hechos 17:29. Pase por acá por el micrófono y vamos a entender el primer parámetro. Hechos 17:29. Hechos 17:29. Por lo tanto, si somos linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación humana. Amén. No debemos pensar, si somos linaje de Dios. Ahora, si usted no es linaje de Dios, piense como quiera. Esto es solamente para el linaje de Dios. ¿Qué es linaje de Dios? Hijos de Dios. Pero ese es uno de los mandamientos que están en la Torá, no hacerlo ni mal. Ese es un mandamiento, perfecto. Pero lo que quiero resaltar hoy es la forma de pensar en la divinidad. Y ese versículo cierra con no imaginación. No imaginar. No imaginar. ¿Ok? No imaginar. O sea, yo no puedo utilizar esos imagínese, porque a veces con esa imaginación nos salimos de los parámetros. Es más, la palabra imaginar, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué expresa la palabra imaginar? Imágenes. Sí, ok. Algo Pero ¿por qué yo me imagino algo? Porque no lo está visualizando. Porque no lo sabemos. La persona que no sabe se imagina. Por eso lo único que no hace Dios es imaginarse, porque Él todo lo sabe. Amén. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él no tiene necesidad de imaginar nada, porque Él todo lo sabe. Nosotros nos imaginamos algo porque no sabemos. ¿Ok? Primera de Corintios 4:6, Dianita. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolo como ejemplo por causa de ustedes,
para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no se envanezcan favoreciendo el uno contra el otro. No pasar más allá de lo que está escrito. Otro límite. Si yo voy a estudiar la escritura, no voy a sobrepasar lo escrito, por más sabio que yo me crea. Proverbios capítulo 3. No se apoyen en su propio entendimiento. Si usted quiere, pues, hacer un buen estudio bíblico. Ahora, si usted quiere inventarse una nueva religión, la Biblia le va a permitir hacerlo. La Biblia le va a permitir hacerlo. Ok, y aquí viene uno muy importante. ¿Por qué? Porque nos demuestra que el Mesías no vino a fundar una nueva religión. ¿Ok? ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El Señor uno es. Entonces, cuando le preguntan al Mesías, en Marcos 12:29, voy a leerlo desde el 28 para tener contexto. Dice: uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Esa fue la pregunta que hizo un judío. O sea que un miembro del judaísmo le preguntó: bueno, ¿cuál es el principal mandamiento nuestro? Y él, si fuera cristiano, hubiese dicho: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero él no dijo eso. Dice acá, Yahshua le respondió: el principal es, escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. O sea que volvió a reafirmar el mandamiento principal del judaísmo. En Mateo 12:24. 12:29, Marcos 12:29. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Él estaba ratificando a qué fe pertenecía el Mesías. Entonces es muy importante que nosotros pensemos de esa manera cuando vamos a estudiar la escritura. ¿Por qué? Porque como estamos tocando el tema de la salvación, entonces pensamos que el que se salva es para que pase a una nueva religión, o que él vino a establecer una nueva religión y iba a hacer pasar primero a los judíos al cristianismo, cosa que remotamente puede llegar a suceder. Para lograr hacer esto, el cristianismo, bajo la película de lo que pasó en los años 1500 con la Santa Inquisición, trataron de obligarlos, pero era obligado, no era un proceso de conversión natural. Y eso no pasa ni siquiera hoy en día en el cristianismo, de que un judío se convierta al cristianismo. No. Bájense de esa película, eso no pasa. ¿Por qué? Porque ese Jesús, ese Yeshua, estaba ratificando que él obedecía el mandamiento más grande del judaísmo. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Él no se iba a salir de ese parámetro. Entonces tenemos que entender qué es la salvación. ¿Cuál es ese concepto de ser salvo? ¿Cuál es ese concepto de vida eterna? ¿Qué dice Juan 17:3, Tony? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Mashiach. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Vida eterna, salvación, es conocer a Dios. O sea, todo lo que usted hace, vez tras vez, que lee la Biblia, que viene a la congregación, que busca, que indaga, que se mete a un video, es porque usted quiere conocer al Eterno. Desde que usted empezó el proceso de conocer al Eterno, usted empieza a formar parte de los que caminan hacia la vida eterna. Amén. Y el Señor ve eso. Y cuando el Señor ve eso, entonces el Señor establece los procesos como usted va a conocerlo a Él. Aprendí algo muy importante de parte del pastor Germán Loaiza. Cuando un discípulo está listo, Dios le envía al maestro. No antes, porque esto es un plan
divino. Este es un plan gestado en la eternidad. Amén. Entonces vamos a enfocarnos en que la fe que salva incluye obediencia. ¿Ok? Esta es la parte más desentendida de la Escritura. Porque increíblemente la obediencia es para los judíos y las bendiciones son para los cristianos. No hay nada más ridículo que este planteamiento. Y la Torah está abolida, pero de tu pecado me mientes. Vamos a ir desenmarañando todas estas historias que nos han dado un entendimiento muy opaco de la verdad. Entonces lo que hace la Escritura es aclararnos. Entonces vamos a pasearnos por la Escritura y vamos a sacar, a extraer de cada versículo esa obediencia que es establecida para alcanzar salvación. ¿Ok? Porque si hay que obedecer algo. Dice la Escritura, el que no cree en mí, como dice la Escritura, o el que no me acepta a mí, morirá en sus pecados. O sea que si hay un acto, yo tengo que creer en él. Si no creo en él, no va a haber acto. Entonces sí hay cosas que debo obedecer. Bueno, vamos a empezar a mirar acá y les voy a dar versículos. La hermana María Fernanda, Hechos 6:7. El hermano Patricio, Romanos 1:5. La hermana Diana, Romanos 6:17. El hermano J, Romanos 10:16. El hermano José Junior, Romanos 16:26. La hermana Valentina, Segunda de Tesalonicenses 1:8. La hermana Viviana Castilla, Hebreos 5:9. El hermano José Junior, José Padre, Mateo 7:21. El hermano Francisco Ramírez, dicen que lo consintieron con tostaditas ayer. Una casualidad. A mí nunca me han hecho tostaditas allá. Francisco Juan, 8:30 al 32. Amparito Juan, 14:15 y 23. La hermana Luz Marina Echavarría, Hechos 5:32. La hermana Doris Echavarría de Acosta, Romanos 15:18. El hermano Francisco Acosta, Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10. Evelio Chalón, Hebreos 11:6 al 10. Hebreos 11 del 6 al 10. El hermano Santelices, el hermano Jorge, Hebreos 11:28. El hermano Santelices, Santiago 1:21 al 25. El hermano Tony Restrepo, Primera de Pedro 1:21 al 23. La hermana Ligia, Primera de Pedro 4:17. El hermano Marlon, Primera de Juan 2 del 3 al 6. Y cerramos, todavía no cerramos. El hermano Damián Daimon, Primera de Juan 5 del 1 al 8. Y al final vamos a hacer unos paralelos, porque la Biblia también a través de paralelos de versículos nos habla, y al final hacemos eso. El último es Primera de Juan 5 del 1 al 8. Entonces vamos a comenzar. Van pasando aquí adelante porque queremos escucharlos, porque hay varios hermanos conectados de algunas ciudades y los bendecimos y los saludamos desde este lugar aquí en Miami para que sigan animados conectándose a la internet y de esta manera nosotros poderles suplir desde acá el conocimiento que van adquiriendo en las diferentes ciudades allá en Colombia. Amén. Entonces comencemos acá, hermano. Hechos 6:7. Hechos 6:7. El mensaje de Yahweh siguió creciendo y se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén el número de los creyentes,
y una gran multitud de sacerdotes se iba haciendo obediente a la fe. ¿Quiénes empezaron a ser obedientes a la fe? O sea, no era cualquiera el que estaba obedeciendo, no era el pescadorcito aquel, no era el pastorcito de ovejas, el cultivador de papas, no. Y los sacerdotes, los jerarcas de aquel tiempo empezaron a obedecer esa fe en el Mesías, ese concepto de emuná que el Mesías empezó a traer en la época. Ellos empezaron a obedecerlo. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que el concepto de salvación, que es el mensaje del Mesías, tiene que ir apoyado en obediencia. Vamos a ir descubriendo qué es lo que yo debo obedecer. Hasta ahorita me están diciendo hay que obedecer, pero bueno, ¿qué era lo que obedecían? Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos conociendo acerca de la Escritura. Romanos 1:5. Hermana María Fernanda, que se sienta allá en Israel, la voz suya. Acérquese allá, que la están escuchando desde Tel Aviv. Romanos 1:5. Por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar en todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. Proclamar la obediencia por la fe. ¿Ok? Entonces, como que el hecho de fe no es algo que aparece así en la vida de una persona. Yo tengo fe. No. Se tiene que proclamar unos actos que incluyen obedecer dicha fe. Amén. Eso es muy importante que lo destaquemos. Romanos 6:17, hermana Diana. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Mire qué tremendo. Aunque antes estábamos siendo esclavos de la vida que lleváramos, por no decir esclavos del pecado, ahora estamos obedeciendo de corazón una forma de doctrina, de enseñanza. Recuerden que la palabra enseñanza y doctrina es la palabra ¿qué? Derek. El derek, el camino. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de doctrina, tipo de enseñanza, forma de enseñanza. Derek. El hermano J, ¿cuál va a leer? Romanos 10:17. 10:16. ¿10:16? Sí. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas. Pues ya Jaya dice, Yahweh, quien ha confiado en lo que ha oído de nosotros. Vuelve a leer la primera parte que ahí te dice clarito por qué. ¿Por qué? Es que no estamos correctamente en la fe. Vuelve a leer. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas. ¿Cuál es el problema? Que como que nos han enseñado el evangelio de una forma y no hemos prestado atención de que hay que obedecer algo. Que la forma es obedeciendo. No, esto es por gracia y él ya lo hizo todo en el madero. El problema es que no estás entendiendo que hay que obedecer. Y ahí es donde me quiero centrar, porque cuando hacemos el estudio de la forma que lo estamos haciendo, nosotros mismos extrayendo, estamos haciendo exégesis. Cuando hacemos la extracción por tópicos, por eso ponemos un título, ¿ok? Y le extraemos a los versículos, ¿a cuáles? A todos los que tengan que ver con el tópico. Le extraemos el propósito de nuestra enseñanza. Rescatamos de ahí esos conceptos que me llevan a mí a aclarar el tópico que estoy poniendo sobre la mesa. Y el tópico que hoy se pone sobre la mesa es que la fe que salva incluye una obediencia. Eso es lo que le estamos extrayendo a la escritura. Eso se llama exégesis. Cuando nosotros no tenemos un tópico claro y le extraemos al versículo lo que nosotros queremos, se llama diexégesis. O sea, que el versículo me dice lo que yo quiero oír. Y por eso es que hay tanta interpretación allá afuera, por no decir tantas ramas de la fe. Porque interpreto lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Ustedes decían ahorita algo bien duro. Es feo decirlo, pero sí, la Torá fue abolida, pero el diezmo no.
Los 10 mandamientos solamente son 9 porque ya el Shabbat no se guarda. Y lo resumen en dos. Ah, sí, ya, exacto. O sea, como si un resumen valiera más que la obra. Como si cuando nos decían en bachillerato, hágame el resumen de 100 años de soledad, entonces ya el libro de 100 años de soledad ya no vale nada, porque es que el alumno más destacado de esta escuela aquí en el norte de Bogotá hizo el resumen. Entonces, amén. No, esto que ya se le quebró una cosita, ahora no van a empezar a caer las baterías. Ok. Bendito el Eterno. Continuemos. El hermano José Junior, ¿cuál va a leer? Romanos 16, 26. Pero que ahora se ha manifestado y que por miedo de los escritos proféticos y según el mandamiento de Elohim eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Amén. A todo el mundo se le ha dado este mensaje para que entiendan que esta fe hay que obedecerla. ¿Ok? Quizás muchos de nosotros cuando estudiamos un tópico específico, al principio los versículos no nos cuadran, porque no nos podemos centrar. Eso es un juego de palabras que la Escritura tiene. Por eso Hechos 119, 160 dice, y la suma de tu palabra es verdad. Por eso es que hay que leer y leer. Salmo 110, ¿qué dije yo? Bueno, Salmo 119, 160, están atentos, me alegra eso. La suma de tu palabra es verdad. Entonces por eso leemos tanto. Al principio los versículos, bueno, espera, y llega un momento en que hay un versículo en que te engancha esa verdad a tu mente. Viene la revelación. Y ya les expliqué qué es revelación. No se enoje cuando la revelación venga si usted no la quiere aceptar. Era lo que yo les decía. ¿Qué es revelación? Se lo va a hacer en matemáticas. Usted cuando empieza a estudiar, a usted le enseñan que 1 más 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 1 igual 12. 10. No nos vamos a 10. Pero luego va a otro nivel donde le enseñan que solamente 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es 10. Pero llega un tiempo en que 2 por 5 es 10. Ya se le reveló esto, ¿para qué sigue sumando así? Si ya se le reveló. Ahora, usted es de esos rebeldes de la fe. No, a mí me gusta más con 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Quédate con 1 más 1 más 1 que está en la verdad. Punto. ¿A usted le gusta así? Hágale, demórese más. Pero si ya el Señor te reveló, ya te dio algo más grande, ¿para qué sigues aferrado a esos principios arcaicos? Amén. Perfecto. Segunda de Tesalonicenses 1:8, la hermana Valentina Castilla. Yo vi a Valentina girando por aquí hoy. En llama de fuego para dar retribución a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro maestro Yehoshua. No obedecen la buena noticia. Dianita, viene el pastor para la tarea asignada. Pastor, ¿cómo estás? El Eterno te bendiga. Ahí está la hermana que va a recibir la instrucción de parte tuya, Dianita. Gracias, pastor. En llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Yahweh ni obedecen el evangelio de nuestro Adón Yeshua. Obediencia. Obediencia. Hebreos 5:9 a cargo de la hermana Viviana. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El efecto que se establece de eterna salvación es para los que le obedecen. ¿Ok? Entonces volvemos a rescatar el concepto de obediencia. Mateo 7:21.
todos los que me dicen Adón, Adón, entrarán en el reino de Yudhe Bajé, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Abba que está en el Shamay. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Yahweh, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad es obedecer. ¿Ok? Ya cuando no vemos la palabra obediencia, deducimos. ¿Ok? Deducimos. Aprendemos a utilizar los principios de lo que es exponencial o lo que está explícito y lo que está implícito. ¿Ok? Hay que empezar a pensar en la escritura de las dos formas. Explícito es el pechat, ahí está, lo literal. Implícito lo deducimos, y en los procesos de deducción entonces se abre un margen mucho más amplio, porque pueden haber diferentes tipos de deducciones y pueden ser correctas. Recuerden los niveles de apreciación: pechat, que es lo literal; remés, que es lo alegórico; el derus, que es lo subjetivo o aplicable; y el sod, que es lo místico. Para que nosotros caminemos en el sod nos falta mucho, ¿okay? Cuando llegamos a lo aplicable, bendito el Eterno, hemos aprendido. Y aquí el remés es delicado porque no todas las interpretaciones van a tener el mismo peso, pero el pechat es pechat. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy? Que cada traducción ha dañado el pechat. O sea, la media bobadita que tenemos ahorita como problema es que cada Biblia establece un pechat diferente. Entonces ahí nos pudieron haber dañado. Estamos estudiando hoy con el rabino el libro de Gálatas, y ahí el cambio del pechat de lo literal es violento, brutal. Entonces hay un enredo con esa ley que se habla ahí, fuerte. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Quién continúa? Juan 8, 30, 32. Hechos. Juan 8, 32. 30, 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Eso es del 30 al 32. 30, 32. Del 30 al 32. Le faltaron. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, ese versículo me está hablando a mí de la palabra emet. ¿Se acuerdan de ahorita la que les dije? Derek, instrucción, doctrina, camino. Emet, verdad. Este es camino. Este es verdad. Sigamos. Juan 14, 15 y 23, la hermana Amparito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 23 dice: respondió Yeshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, ya empezaron a ver cómo la escritura, después de habernos dicho obediencia, empieza a hablarnos de un estamento de obediencia. ¿Cuál es ese estamento de obediencia? Los mandamientos, los misbot, los mandamientos. Ya empezó. Primero empezamos a entender que hay que obedecer algo. Pero si usted no sabe que hay que obedecer,
La fe en Yeshua hay que obedecerla. ¿Qué se obedece en la fe en Yeshua? ¿Qué hay que obedecer en la fe en Yeshua? Obediencia, obediencia. Ya empiezan los versículos de esa fe a nombrarme el estamento a obedecer los mandamientos. Si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando hablamos de la palabra guardar acá, estamos hablando de que los cumplamos, no que los metamos en un cajón. Ay, guardemos los mandamientos aquí para que no nos vayan a perder. No, es vivirlos, recordarlos y vivirlos. La hermana Luz Marina va a leer. Hechos 5:32. Hágale con voz de arcángel. Vamos a ver. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual Elohim ha dado a los que le obedecen. Ok, el Ruach. HaKodesh. El Ruach HaKodesh. ¿Es para quiénes? Obediencia. Para los que obedecen. Quiero que sepan algo importante, hermanos, porque a mí no me gusta que los hermanos vayan por la vida pseudo cristiana o la vida bíblica pensando que están llenos del Ruach HaKodesh, si no son personas obedientes. Es muy importante nosotros tener las herramientas de evaluación personales que nos permitan a nosotros entender ese Ruach HaKodesh. Recuerden que el Ruach, el Espíritu de Dios en la creación, que estaba todo desordenado y vacío, Él se movía sobre las aguas, sobre el desorden Él se movía. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, hoy que estoy en el camino del Eterno, me acuerdo de los días míos de desorden, y ahora entiendo que si no era porque Él se movía encima de mí, yo había estado muerto. Yo estaría muerto, quién sabe en dónde, pero en medio de mi desorden Él se movía sobre mí. Él estaba incubando algo en mi vida, ¿me entienden? Pero de ahí a que yo sea lleno del Ruach HaKodesh, hay una diferencia grande, ¿ok? Y esa llenura es como el tanque de la gasolina. Usted puede llenar el tanque de gasolina ahorita, pero usted lo va a usar, y usted mañana, pasado mañana, tiene que volver a pasar por la gasolinera. Entonces ese fenómeno de que usted ya fue lleno del Espíritu Santo y tranquilo que usted ya lo llenó, no. Hay un sistema donde yo me mantengo alimentándome de la palabra, de la alabanza, de la adoración, del mandamiento, de la obediencia, y mi vida gira en torno a esa gasolinera para que mi tanque se mantenga lleno del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces no creamos que es un estado en un momento en la vida. Yo hace años, sí, yo pertenecía a una iglesia, pero yo ya no me congrego ahora, pero me acuerdo que hace como 15 años yo fui lleno del Espíritu Santo. Mala información que tienen en la mente. No, hay que tener claridad en esos conceptos. Amén. Romanos 15:18, la hermana Doris, que le decimos de volver, venía con entusiasmo a leer. Romanos 15:18. ¿Por qué no osaría yo hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras? Amén. Gloria al Eterno. O sea que todos esos gentiles que empezaron a recibir el mensaje, les tocaba ¿qué? Obedecer. Obediencia. ¿Cuál es el hermano Francisco? Francisco, ¿cuál es? En 2 Tesalonicenses 1:7-10. Y a vosotros que sois atribulados, duro, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Yahweh, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Salvador
Yeshua. Ni obedecen. Ahorita tenemos que ver qué es unos principios básicos donde nosotros nos damos cuenta que hemos obedecido el evangelio de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Yeshua. ¿Cuál es, hermano Evelio Chalón? Hebreos 11, del 6 al 10. Dice: sin tener emuná es imposible complacer a Elohim, porque cualquiera que se acerque a él tiene que tener la emuná de que en realidad él existe y que él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Por la emuná, Noé, después de recibir advertencia de Chamaí acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor kadosh e hizo un barco para salvar a los de su casa. Por medio de esa emuná puso al mundo bajo condenación y recibió la sedecá que viene por medio de la emuná. Por la emuná, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir del lugar que Elohim le había dado como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Por la emuná vivió como residente temporal en la eres de la promesa. En la tierra de la promesa. La tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en Suca como con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que les había sido prometido a él, porque estaba aguardando, esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es nuestro Abba Kadosh. Amén. Él está hablando de todos aquellos varones merecedores de estar en el salón de la fama de Hebreos capítulo 11. Los que están ahí son los varones de fe, que por cuanto oyeron la voz del Eterno y obedecieron, ahora forman parte de ese nombramiento en Hebreos capítulo 11. Cuando usted lee consciente de que la palabra fe tiene que ver con obediencia, el capítulo 11, usted va a entender cosas maravillosas de Hebreos. No eran hombres que se quedaban en un lugar quietos pensando: no, es que yo tengo mucha fe. No, eran hombres que oían la voz del Eterno y hacían lo que el Eterno les había mandado hacer, y por esa fe, que es la obediencia a la voz del Eterno, ellos lograban esa victoria. Entonces, por la fe, Noé no se quedó sentado 120 años esperando que alguien le construyera un arca. No, por la fe él oyó y dijo: bueno, me mandó a construir un arca. Yo sé que la gente se va a reír aquí construirla en la 137 Avenida 88, pero yo la voy a construir aquí. Y todo el mundo se rió por 120 años, que el Señor dio ese tiempo para que la gente se arrepintiera, no, todo el mundo rió. Y por eso todo el mundo fue condenado. Entonces, es importante entender ese concepto de emuná, que es fe, pero la verdadera fe es obediencia. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo esos conceptos de salvación en cuanto a la acción de algunas cosas que tenemos que obedecer. Hebreos 11:28, el hermano Jorge Ochoa. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Todo el pueblo de Israel se salvó en Egipto por ese acto de fe. Ellos ya mataban corderos, porque los corderos se matan desde Abel. Ellos ya mataban corderos. Desde el Edén se hacían sacrificios. Eso no se lo inventó Abel. Y era también diseñado el concepto de sacrificios, que el Eterno se enojó con Caín porque no lo hizo como él había mandado. Entonces, cuando en Egipto se establece lo de la muerte del cordero, era algo natural ya para ellos, que estaban volviendo a retomar del pasado. Pero ¿cuál era el acto diferente? Que tenían que untar la sangre en los linteles de las puertas. Esa era la orden ahí. El que no hiciera eso, como dice el hermano, no había Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pasar por encima. Pesaj, Pascua, pasar por encima. Por eso en inglés dice Passover. Pesaj. Esa es la palabra en hebreo.
Entonces, el que no echaba la sangre ahí, no había Pesach. El ángel de la muerte entraba directico a casa. Pero donde se veía es Pesach. Pero tuvieron que untar, y ojo, que no solamente fue untar, 4 días antes tenían que tomar el cordero. El cordero tenía ciertas características que debía cumplir. Por lo tanto, del 10 de Nisan al 14 de Nisan habían 4 días de inspección. ¿Qué era la inspección? Coger al animalito y empezar a tocarlo. Que no tuviera verruguitas, garrapaticas, que no estuviese herido, que los ojos no estuvieran así picha. Sí, porque coge ese ojitorcido y ofrendémoslo. Ve, ¿qué vamos a dar? No, te sacas monedas que están en el frasquito y la llama al pastor. Esas no son las ofrendas. Las ofrendas se inspeccionan, se da de lo mejor, la calidad. La honra está en ello. Eso, la honra está en la preparación de tu ofrenda. Señor, esto tiene que ser muy especial. Y ellos vivían eso. Recuerden que la mentalidad de ellos es una mentalidad occidental. Perdón, oriental, no es la misma mentalidad que nosotros occidental. Abel hizo eso, inspeccionar lo que le digo que sea así, no por el negador, sino y hay muchos midrash acerca de la ofrenda de Abel. Otros dicen que fue en el momento correcto, para la fiesta correcta. Porque cada fiesta tiene unos procederes diferentes en cuanto a las ofrendas. El Moed, Moadim. Eso se están aprendiendo demasiado. Venga para acá y ven de la cuadrilla. Esta gente ya es palabra hebrea para arriba. Gloria al Eterno. Perfecto. El Moed, el Moadim. ¿Quién continúa? El hermano Santelices. Cuando vean ustedes supermercados, delicateces, Santelices, él es el dueño. Santiago 1, del 21 al 25. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. ¿Practicante qué? Activo. Es lo que leemos en la parábola del hombre prudente, en el Mateo 7. El hombre prudente es aquel que oye la palabra y la practica. Es como aquel que edifica su casa sobre roca y con buen material. Viene la tormenta, viene el soplón, lo que sea, y no se va a caer. Pero el que es imprudente, necio, no practica lo que le enseña, está edificando sobre la arena. ¿Y con qué? Con palo, hojarasca y cartón. Eso medio, cae una llovinita y ¡puf!, se le derritió la casa. Se quedó sin casa. Entonces, es importante entender que la obediencia nos da un material a nosotros de estructura espiritual impresionante, porque se supone que somos edificios espirituales. Claro, el edificio espiritual, usted tiene que probar de qué material lo está haciendo. ¿De qué material está haciendo su edificio espiritual? Primera de Pedro 1, 21, 23, el hermano Tony Restrepo. Primera de Pedro 1, 21, 23. Por medio de Yeshua ustedes confían en Elohim, quien le levantó de los muertos y le dio gloria, para que la emuná, fe y esperanza de ustedes sea en Elohim. Ahora que se ha purificado ustedes mismos por obedecer a la verdad, por cuanto tienen un sincero amor por sus hermanos, ámense el uno al otro profundamente de todo corazón puro. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la Torá viviente de Elohim,
que permanece para siempre. Amén. Obedecer la verdad. Gracias, Tony. Primera de Pedro 4:17. Primero de Pedro 4:17 dice: porque el momento ha llegado para que el juicio comience. Y comienza con los de la casa de Elohim. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las pesarot de Elohim? Las buenas nuevas, a los que desobedecen las buenas nuevas. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Cuando usted ha separado su vida y su hogar y lo que Dios le ha dado para el eterno, por ahí va a empezar el juicio. Mucho cuidado cuando usted se comprometa con el eterno a decir: mi vida te pertenece y mi casa te pertenece. Mucho cuidado, porque se infringen las situaciones espirituales y el juicio comienza por la casa. Es más, cuando usted tiene un verdadero anhelo de crecer, usted mismo le pide al eterno: Señor, necesito que tu juicio empiece por mi casa. Yo necesito un cambio de vida. Yo necesito que tú me muestres cuáles son esas áreas en las cuales estoy cayendo, y por eso es que mi vida está como está. Caiga ese juicio sobre mi casa, para que haya un orden. Pero le van a venir un montón de casos. No, de todas maneras te van a venir, porque tu casa es casa de todas maneras te van a venir. Lo que pasa es que usted está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que eso sea ya. Yo no quiero que este dolor siga ahí de a poquito, con la asiática, no, de una vez, operen. Que se caiga lo que esté flojo. Eso, no. Eso, destruye esta casa, pero enséñame a construir una casa firme, sólida. Hermano Marlon, vas a leer Primera de Juan. Primera de Juan, del 3 al 6. 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Oh, sí, 2 del 3 al 6. En esto sabemos que le hemos conocido y que guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pare ahí, yo no entiendo por qué tantas veces leemos ese versículo y pasamos por alto que hay que obedecer los mandamientos. Y más cuando tú vas y lees un mandamiento y dice: y este mandamiento lo guardaréis perpetuamente. Perpetuo. Y tú te dejas meter la película de hoy por los grandes doctores y teólogos de este tiempo, que se supone que estudiaron en Harvard, que no, que ya estamos bajo la gracia y que ya esa eternidad, ya no. Está claro, vuélvelo a leerme, por favor. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Amén. Pongan un asterisco a ese versículo, enmárquenlo en rojo. Y ese es uno de los versículos que yo quiero que ustedes tengan presentes cuando aparezcan esos famosos profetas de este tiempo. Que yo soy profeta. Entonces usted, basado en ese versículo, le pregunto: ¿usted guarda Shabbat? No, eso olvídate que ese no es profeta. Olvídate, eso no. Eso es fijo, ese versículo te ayuda, pero cantidades. Primera de Juan 2, 3, 6. Ese es fundamental de que ustedes se lo graben. Y el que le va a leer el hermano también es una papa caliente. Primera de Juan 5, del 1 al 8. Hermano Daimon. Todo el que cree que Yahoshua es el Mashiach ha nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Elohim vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Yahoshua? Es el Hijo de Elohim. Este es Yahoshua el Mashiach,
el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Amén. Mucho cuidado con esa parte en las Biblias, porque ahí hay una añadidura moderna que dice que le aumentan. Y estos tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y los tres son uno. Eso está añadido en las versiones traducidas. Miren, eso está añadido, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso lo añadió la Iglesia Trinitaria. Eso no está en las versiones antiguas. ¿Ah? En la parte de abajo algunas versiones lo aclaran perfectamente y colocan que eso ha sido añadido en las versiones modernas. Eso no está en la antigüedad. ¿Ok? No importa, no importa, porque la trampa está en que tú veas al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, y en los originales no están esas tres palabras. Cuidado, claro. O sea, nosotros caemos en maldición, dice la Escritura, a todo aquel que le añada o le quite a la Escritura. Alguien que me busque ese versículo en Deuteronomio. Sí, la aclaración está, pero búscame el que dice que maldito es el que le añada o le quite a la Escritura. Está en Deuteronomio, si no estoy mal, 4:2. Ok, continuemos con 4:2 está bien. Sí, ¿qué dice? No agregarás a la palabra que yo te mando, ni sustraerás de ella. Déjelo ahí. Ni agregarás, ni quitarás. Y cuando nosotros podremos decir, no, yo no estoy bajo maldición, pero cuando tú no lo haces, tú estás sustrayendo. O cuando tú lo estás haciendo en los tiempos tuyos, tú le estás agregando. No. Deuteronomio 4:2. Ese versículo usted lo puede utilizar, ya, tú puedes sentar, hermana. Usted lo puede utilizar de manera pechat, literal. Usted no puede añadirle a la Escritura, o sea, anotar algo más que no esté en los originales, porque los que añadieron eso, que el Señor tenga misericordia de ellos. Los que le quitan, que el Señor tenga misericordia, como la Biblia de los testigos de Jehová en Juan 1:1, que disminuyeron la D mayúscula de Dios por una D minúscula. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque tomaron decisiones que no les corresponden y están bajo maldición. Ahí lo dice la Escritura. Pero de la misma manera, cuando yo ya aplico esa palabra a mi vida y yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy mal. O me invento otra cosa, como lo hizo Aarón. Aarón, después de que lo cogieron a la mansalva, porque era un hombre muy pacífico: háganos un becerro. Yo dije, no, para que estos no me maten, yo les hago el becerro. Y él hizo el becerro para estar en tranquilidad con todo el mundo. Pero al otro día él dijo, y mañana guardaremos fiesta a Yahweh. Mal. Las fiestas de Yahweh las ordena el Yahweh, no el hombre. Y cuando un hombre te dice, no, es que tal día vamos a empezar a hacer tal fiesta, sale en el mismo pecado de Aarón, el pecado del becerro. El hombre no toma las decisiones cuando son las fiestas del Eterno. Ya están establecidas porque son Moadim, son Moed. Él las estableció. Por eso cuando llama a Moisés desde la zarza, le dice, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Para qué? Me celebren fiesta. Porque para él lo más importante es que su pueblo le celebre fiesta, porque a través de las fiestas es que él bendice a sus hijos. Porque el pueblo cristiano no es bendecido porque no guarda esas fiestas. Guarda otras y en los tiempos que ellos quieren. Ay, pero es que es tan bonita, pastor. Ahí también está Jesús. Sí, cómo no. Ok, vamos a mirar dos paralelos para terminar. Ok, los paralelos son versículos que se complementan. O sea, uno me dice una parte de la verdad y el otro me dice otra parte de la verdad. ¿Ok? ¿Y qué estamos descubriendo en esa verdad? Que la fe que salva incluye obediencia. Entonces ustedes me van a hacer un paralelo. Romanos 4:3 con Génesis 15:6
Ah, no, le tienen que ayudar varios. Ok, aquí van a haber varios, tienen que leerse en varios. Entonces, Romanos 4:3 con Génesis 15:6 y con Génesis 22:16 al 18 y con Génesis 26:5. ¿Ok? Vamos a leer, todo esto se complementa para obtener esto mismo. 26:5. ¿Ok? 16 al 18. Y el 26. Vuelvo y leo. Versículo 26. Romanos 4:3 con Génesis 15:6, con Génesis 22:16 al 18 y con Génesis 26:5. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esa unidad de versículos para que descubramos el concepto. Hermana María Fernanda, vayan acercándose acá al micrófono para que salgan en televisión. Los están viendo en Rusia. Que no los entiendan es otra cosa, pero los están viendo. Ok, Romanos 4:3. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Abraham puso su emuná en Elohim y le fue acreditado por justicia. Ok, aquí está hablando que él solamente puso su fe. Ya ahí no se está hablando de... Él puso su fe en Elohim y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pero la fe también es obediencia. Ya porque usted lo sabe. Pero estamos hablando del concepto que me da solamente el versículo. Entonces vamos a utilizar una relación de versículos para que toda la relación de versículos me muestre a mí que esa fe es obediente, pero dejémoslos que los versículos mismos nos los den. Génesis 15:6. Y porque puso confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Confirmando lo que se dijo en Romanos, no se ha dicho mayor cosa. Simplemente se está diciendo que la fe que él puso en el Eterno se le contó por justicia. Hermana Diana, 22 del 16 al 18, puede subir a su plataforma, no hay problema. Y le dijo: juro por mí mismo, declara Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y a tus descendientes se apoderará de las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. ¿Cuál fue ese galardón que Abraham puso de fe en el Señor? Pues te voy a entregar a mi hijo. Obedeció. Lo que un hombre, lo más bravo que se ha visto en la palabra es esa escena donde Abraham es capaz, por lo que le dijo al Eterno, de entregar a su hijo. Dijo: por cuanto has hecho esto, que fue lo que empeñaste tu fe conmigo, entonces ahora yo te voy a bendecir en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Sigue, hermano, con el 26:5. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. Escuchó e hizo. Escuchó e hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a los hermanos? No es escuchar solamente, es escuchar y hacer. Es escuchar y hacer. Ahora, el concepto de hacer, yo sé que puede variar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no las podemos hacer en el templo, hay cosas que ya no las podemos hacer bajo la vestimenta sacerdotal, hay cosas que no las podemos hacer porque no estamos en la tierra. Yo sé eso. Pero hay otras que sí las podemos hacer y estamos aptos para hacerla, y son muy importantes para nosotros como hombres y mujeres de fe darnos la medida de si estoy obedeciendo. No, para Dios todo es importante, y no solamente las buenas intenciones que hayan aquí, sino el accionar esas buenas intenciones. No es suficiente la buena intención, hay que hacerlo. Amén. Otro, y terminamos acá. Otro paralelo. Romanos 10, del 6 al 10.
Deuteronomio 30, del 10 al 14. Francisco Lucas 6:46, y cerramos ahí, y podemos hacer una pequeña encuesta o pregunta que quiera preguntar y terminamos. Lucas, ¿qué? 6:46. Entonces vamos, hermano Patricio, con Romanos 10, del 6 al 10. ¿Vio cómo nos fue llevando la escritura en el paralelo anterior? En Romanos, porque qué bueno que empezamos por el Brit Hadashah, con el nuevo pacto. El profeta, perdón, el Rab Shaul, el enviado, está acordándose de las palabras que estaban en la Torah con respecto a la obediencia de Abraham. Luego va a la Torah y Abraham confirma eso, pero luego nos dice por qué fue galardonador de todas las bendiciones tan tremendas que a Abraham se le establecieron. Entonces comencemos con Romanos 10, del 6 al 10. Este es muy bueno. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar al Mashiach. Ni ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. ¿Qué dice entonces? El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Maestro, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás, porque con el corazón se cree para obtener justificación, y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. ¿Ven la relación? Se cree y se confiesa para hacerlo, para ejecutarlo. Ahora, esas palabras de Romanos, y es muy importante que nosotros siempre visualicemos que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es esa imagen. Ahí está reflejado lo que estamos leyendo, pero la Torah es el proyector. El que manda la imagen es ese. Tenemos que siempre buscar la imagen de lo que se dijo en el Brit Hadashah, porque si nosotros creemos que eso es absoluto, estamos en un error, porque lo que se dice allí tuvo que nacer en la Torah. Allí nos muestran dónde nacieron esas palabras que son tan famosas en el cristianismo, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confías, eso está desde el antiguo. Léelo, hermana. Deuteronomio 30, del 10 al 14. Ya que estarás haciéndole caso a Yahweh tu Elohim y guardando sus mandamientos y leyes que están registrados en este libro de la Torá, una vez vuelvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Pues el mandamiento este que te ordeno hoy no es demasiado confuso para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas: ¿quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguírnoslo e impartírnoslo para que lo observemos? Ni está más allá del mar, para que digas: ¿quién entre nosotros puede cruzar al otro lado del mar y conseguírnoslo e impartírnoslo para que lo observemos? No, el asunto está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo observes. Eso no es una gran revelación del rabino Shaul. Oh, no, el rabino bañado en el Espíritu tuvo esta revelación. No, él simplemente trajo la Torá, la enganchó y dijo: este mensaje aplica aquí. Pero viene ¿de dónde? De Deuteronomio, donde se obedece el mandamiento. De la revelación de la Torá, no de él por el Espíritu, y eso es algo nuevo. No, eso está desde la Torá, hermano. Pero oí decir que el Señor graba la Torá en el corazón de sus hijos. Grabará. Futuro. Va a llegar un día en que todos tendrán la Torá grabada. Entonces no tiene sentido que él la escriba, la anule con el Mesías y luego vuelve y la reinstale en el corazón de los hombres. Eso compartió con el pastor, con el rabino Víctor. Me decía: no tiene sentido ese espacio, ese hueco ahí. Entonces, si es mala, si está abolida, ¿para qué la va a guardar en el corazón de los hombres? Porque ese es el propósito de él. Si eso ya está abolido, nos va a meter ¿qué? Una versión vieja. No tiene sentido. Muy bueno, hermano Franciscolis.
¿Por qué me llaman Adón, Adón, pero no hacen lo que yo digo? Simple, sencillo, como es Francisco, un hombre de pocas palabras pero contundentes. Cortico y sustancial. No me digas Señor, Señor, si tú no me obedeces. O sea que el peso de gloria cuando usted le dice, mi Señor, aquí estoy, es porque ya hay un respaldo de obediencia que el Señor dice, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. Entonces es muy importante eso. Pongámonos de pie, amados hermanos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Claro, entonces quedémonos sentaditos porque las preguntas de la hermana son... No, un resumen pequeño. Ok. La fe no es un estado, es un proceso el cual se hace diariamente. Baruch Hashem, es un midrash muy bueno. Colóquele ahí, Doris Acosta 2015. Y el chavarrión de rojo. Cuando nosotros decimos que tenemos el músculo de la obediencia atrofiado, es hora de empezar a hacerle un ejercicio a ese músculo. Recuerden lo que la Escritura dice: si no obedecemos a los que vemos, ¿cómo obedeceremos a los que no vemos? Perdón, al que no vemos. Entonces Dios muchas veces nos mete en estos fenómenos de congregación, de Keilah para obediencia, en el compromiso, en muchas cosas. De pronto yo como líder o como pastor a veces yo sé que me paso porque se me sale un poquito el militar. No. Pero es muy importante tener esa medida de los hermanos. Bueno, mi hermano, pero usted no dijo que me iba a colaborar con aquello, con lo otro. Y hay que ser enérgico en el proceso. Una de las personas que más ha llevado el culto conmigo es el hermano Tony Zuluaga. Pero yo estoy encima, pero no te comprometiste con esto, hay que hacer aquello. Pero si hay alguien que yo he medido su nivel de humildad, es ese hombre. Yo he sido demasiado fuerte con él, y ese hombre en una humildad, en una tranquilidad. Sí, pastor, perdóneme, uy, qué pena, pastor. Entonces todas estas cosas que nos permite Dios en la congregación es con un propósito de ver si nosotros sí nos estamos formando de la forma correcta. Amén. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿A qué horas comemos? No vino Valentina. La Valentina nos malacostumbra. Hermana Elizabeth. El Hijo y el Espíritu. Bueno, Ceci. Elizabeth, Ceci. Elizabeth, quiero que entiendas algo. Cuando yo empecé a recibir la revelación de Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, yo me demoré 7 meses. No creas que por 1 o 2 versículos que compartamos se va a salir esa programación neurolingüística que te metieron de niña. Es muy importante lo que la hermana está preguntando, y yo quiero felicitarla, porque no todo el mundo se atreve a hacer esas preguntas, porque la gente dice, no, yo no pregunto eso porque la gente quiera pensar que uno es bruto. No es eso. Hay que ser valientes para hacer ese tipo de preguntas. A nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar, a nosotros nos metieron una imagen, por decirlo así, un trono, y a la derecha del trono un trono más chiquito, y aquí una palomita que tira rayitos así. Entonces nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pone el Espíritu Santo más alto que el Padre. Sí, allá, bueno, sí, pero lo importante es que estén las 3 personas que enseñan el concepto de la Trinidad, ¿ok? Y eso se llama programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque desde niño te lo metieron en este lado del mundo. Esto es cuestión de ser de este lado del mundo. El mundo occidental ha sido guiado por la fe cristiana. Ojo que es bueno que aclaremos esto. La fe cristiana. ¿Qué es la fe cristiana? Es la antenita para... la antenita para...
Sasomia ya, imagínate eso. Yo creo que ya puedes parar el video, no me digas que grabaste eso en Rusia. No, ya, para ahí, ya puedes. Muchas